La matriz DAFO es una herramienta que está muy de moda actualmente, pero ¿realmente la tienes integrada en tu plan de marketing? ¿Sabes exprimir todo su potencial? Quédate y te enseño en unos minutos cómo hacer una DAFO que realmente sea efectiva, y además lo vamos a hacer de forma muy fácil utilizando ChatGPT. ¡Empezamos! La matriz DAFO es una herramienta de análisis estratégico que nos sirve para identificar factores internos y externos que pueden influir a la hora de desarrollar nuestro proyecto o negocio. Para entender bien la DAFO la vamos a separar en dos apartados, lo que son los factores internos y los factores externos. Y dentro de los factores internos están los positivos y están los negativos. En los factores internos positivos tendríamos nuestra fortaleza, aquello en los que somos buenos respecto a la competencia y que debemos potenciar. Dentro de los factores internos, en la parte negativa, tendríamos nuestras debilidades, todo aquello que nosotros sabemos que deberíamos mejorar para ser más competitivos. Por otro lado, estarían los factores externos, que es todo aquello en lo que nosotros podemos influir, pero que nosotros no podemos controlar. En la parte de factores externos negativos, ¿qué estarían las amenazas? Todo aquello que nos preocupa de cara al futuro o todo aquello que vemos que puede interferir en el desarrollo de nuestro proyecto. ¿Qué habría en la parte positiva de los factores externos? Pues estarían las oportunidades, todo aquello que vemos que puede ser bueno para nuestro negocio en un futuro y en el que tenemos que poner también foco para crecer. Todo el mundo habla de la DAFO, pero me he dado cuenta durante estos años que no todo el mundo la usa correctamente, y hay varios fallos que te quiero comentar a continuación que son bastante frecuentes. El primer error a la hora de definir una DAFO es no cuantificar la información. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo decir que tenemos una posición predominante en el sector que decir que tenemos una cuota de mercado del 40% y que nuestro competidor más cercano tiene una cuota del 10%. Como te puedes imaginar, la información cambia completamente y las estrategias que tú vas a tener que realizar en base a esa premisa son también totalmente diferentes. Este es un punto muy importante que tienes que tener en cuenta cuando hagas una DAFO. Siempre, siempre, siempre cuantifica. Otro error muy común a la hora de hacer la DAFO es definir la DAFO porque es una parte del plan de marketing y dejarla ahí. La DAFO es el corazón del plan de marketing. Y todas las acciones que hagamos dentro del plan de marketing tienen que ser coherentes con la DAFO. La DAFO es el principio de todo. Te pongo un ejemplo. Imagínate que en la DAFO, en la parte interna, en debilidades, has indicado que tienes un posicionamiento online débil. En la parte correspondiente de tu plan de marketing deben aparecer estrategias y acciones enfocadas a potenciar este punto. Si no, no tiene ningún sentido que tú hagas una DAFO si después aquello que has identificado no pones los medios para potenciarlo y mejorarlo. Bien, y ahora que hemos visto la importancia que tiene una DAFO en un plan de marketing y el realizarla correctamente, vamos a pedirle a ChatGPT que nos ayude a hacer una DAFO tipo. En este punto, ChatGPT nos puede ayudar y mucho. Entiendo que al principio puede ser difícil hacer todas estas cosas de primeras. Por esta razón, el poder utilizar ChatGPT nos puede dar ese empujoncito para después terminar haciendo las cosas nosotros. El prompt que le he dado es bastante sencillo. Muchas gracias. Ahora quiero que hagas un análisis DAFO en base a toda la información existente para la creación de un canal de YouTube, teniendo en cuenta que estoy empezando el canal y mis recursos son reducidos. Empezamos por la primera parte, toda la parte interna, que como hemos dicho eran fortalezas positivo y debilidades negativo. Fortalezas. En este punto ChatGPT nos sugiere pasión por el tema. Como eres un entusiasta de las motos, tu conocimiento y pasión se reflejarán en el contenido, lo que ayudará a conectar con tu audiencia. Este primer punto me parece bastante acertado. Segundo punto dentro de las fortalezas, nicho definido. Al centrarte en pruebas de motos, por ejemplo, tienes un enfoque claro, lo que te permitirá construir una audiencia segmentada y fiel. El nicho de motos es amplio, pero hay espacio para subnichos específicos. Otra fortaleza, al tener claro lo que quieres hacer. Tercero, flexibilidad y autenticidad. Al estar empezando, puedes experimentar con diferentes formatos y tipos de contenido. Y por último nos dice, capacidad de adaptabilidad. Al ser un canal nuevo y con recursos limitados, puedes pivotar rápidamente y ajustar la estrategia con base a los primeros resultados. Esta fortaleza va en base a la anterior, son muy parecidas,
Y me parece muy acertado porque cuando tú empiezas tienes velocidad de reacción y puedes adaptarte continuamente y puedes probar, si no funciona, pivotar, probar otra cosa, pivotar hasta que encuentres aquello en lo que realmente te sientes identificado y en lo que realmente ves que funciona. El segundo apartado de los factores internos son las debilidades, que son aquello que tenemos que mejorar. ¿Qué debilidades tenemos cuando empezamos? Recursos limitados. Segundo, fijaos qué debilidad tan interesante, la falta de experiencia en la plataforma. Claro, cuando estamos empezando en un negocio tenemos una falta de experiencia total. Es normal, pero tenemos que tenerlo en cuenta para ver qué acciones vamos haciendo para eliminar esa debilidad. Tiempo para construir tu audiencia. Al ser un canal nuevo, tomará tiempo establecer una audiencia, obtener suscriptores y construir una reputación en el nicho. Fijaos qué interesante esta debilidad también. Cuando estás empezando, lo más difícil es crear una audiencia, es crear un grupo de gente que te siga, que te conozca y a la que luego tú le puedas ofrecer servicios. Esta es una de las principales debilidades que tiene todo el mundo cuando empieza, en este caso un canal o cuando empieza un negocio. Yo quiero desarrollar un negocio nuevo, pero como nadie me conoce no tengo clientes. Es una debilidad muy importante que luego dentro de nuestro plan de marketing tendremos que tener acciones muy identificadas de cara a poder trabajar este punto. Producción limitada. Dado que las pruebas de moto requieren tiempo y logística, es posible que al principio no puedas publicar vídeos con la misma frecuencia. Fijaos, aquí también otro punto importante, que puede ser un negocio, que puede ser un canal. Producción limitada. Todo requiere de tiempo, esfuerzo y de capacidad económica. Entonces, al principio no podemos pretender hacer las cosas de la misma manera que lo hacen los referentes del sector. Con esto terminaríamos la parte interna. Fijaos qué acertada ha sido la DAFO que nos ha dado ChatGPT. Para empezar, para mí sería suficiente. Yo no incluiría ningún punto más, porque me parece que ha detectado perfectamente las fortalezas y las debilidades que tenemos al empezar un nuevo proyecto. Vamos a ver ahora las oportunidades, que serían los factores externos, la parte positiva. Crecimiento de la demanda de contenido sobre motos eléctricas. El interés por las motos eléctricas y sostenibles está en aumento y pocos canales están dedicados exclusivamente. Oportunidad clara. En este caso, si haces un canal de motos, tienes que entrar en el sector de las motos eléctricas. Clarísimo. Segundo punto. Interés en contenido específico en español. Más oportunidades. Colaboración con otros canales o marcas. A medida que crezcas, puedes buscar colaborar con otros creadores de contenido. Auge de la personalización y modificaciones de moto. Monetización a medio plazo. Este es un punto muy importante que veremos también después en el apartado de monetización en otro vídeo posterior. A través de marketing de afiliación. Patrocinios de pequeñas marcas o donaciones de tu audiencia. A partir de todo esto podrás empezar a generar ingresos una vez que logres un público fiel. Y ahora vamos con el último punto. Estamos viendo los agentes externos y ahora vamos a ver el punto más crítico, que son las amenazas. Primero, la alta competencia. Era algo claro que tenía que estar. Cambio los algoritmos de YouTube. Si YouTube cambia su algoritmo, puede ser más complicado para los creadores pequeños. Costos de producción en aumento. Probar motos implica gastos, ya sea por alquiler de motos, gasolina, equipos de grabación o viajes a distintas ubicaciones. Y una vez que hayamos hecho todo esto y que tengamos clara nuestra DAFO, también tendremos un poquito más claro en nuestra cabeza cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar y qué es lo importante que tenemos que hacer. Pero esto lo iremos viendo en posteriores vídeos. Por esta razón te recomiendo que te suscribas y que actives las notificaciones para que no te pierdas nada. Muchas gracias y nos vemos.